Muy buenos días a todas y todos. Hoy me gustaría que reflexionáramos en torno a un tema fundamental, la educación en derechos humanos y su papel en la construcción de una perspectiva global de paz. La base de esta presentación se encuentra en el libro de José Tubilla Rayo, un autor que ha participado activamente en organismos internacionales y que nos invita a pensar la educación como un instrumento de transformación social. ¿Por qué es relevante hablar de esto hoy? Pues porque más allá de los discursos, lo que está en juego es la posibilidad de que las futuras generaciones vivan en sociedades más libres, más justas y más pacíficas. A lo largo de las siguientes diapositivas, iremos revisando cómo se ha concebido la educación en derechos humanos, cuáles son sus componentes y, sobre todo, cómo podemos traducir esas ideas en experiencias reales dentro de las escuelas y comunidades. Introducción. Para comenzar, quiero destacar que la educación en derechos humanos se ha convertido en un verdadero consenso internacional. Esto significa que prácticamente todos los países y organismos coinciden en que no se trata de un lujo o de un añadido, sino de un pilar indispensable para nuestras sociedades. En este sentido, ya no hablamos solo de formar personas con conocimientos técnicos, sino de formar ciudadanas y ciudadanos con dignidad, capaces de ejercer plenamente sus derechos y de respetar los de los demás. Y aquí hay un detalle muy importante. Esta tarea debe poner un énfasis especial en la infancia, porque son las niñas y los niños quienes más requieren una protección integral para crecer en ambientes de justicia y respeto. Podríamos decir entonces que la educación en derechos humanos no es neutral. Es un compromiso ético, político y pedagógico. Y es precisamente esa combinación lo que la vuelve tan poderosa. Derechos humanos y paz. Ahora bien, si hablamos de paz, es necesario aclarar un punto clave. Tradicionalmente, se entendía la paz como la ausencia de guerra. Sin embargo, hoy sabemos que esa definición es insuficiente. La paz debe entenderse como un proceso mucho más profundo que incluye la justicia social, el respeto a la dignidad de cada persona y la garantía de los derechos fundamentales. Cuando no se cumplen los derechos, lo que aparece son distintas formas de violencia. No solo la violencia directa, como las guerras o los conflictos armados, sino también la violencia estructural, aquella que se manifiesta en la pobreza, la exclusión o la discriminación. Por ello, el derecho al desarrollo adquiere tanta importancia. Este derecho no puede separarse de los demás. Está íntimamente ligado a los derechos civiles, sociales, culturales y políticos. En otras palabras, no hay desarrollo humano posible si no se respeta la integridad de todos los derechos. Rol de los organismos internacionales. Llegados a este punto, podemos preguntarnos, ¿quién ha impulsado este enfoque? Y aquí aparecen los organismos internacionales. La ONU, por ejemplo, marcó un hito con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y más adelante, en 1986, con la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Ambos documentos colocaron a la persona en el centro de la agenda global. Por su parte, la UNESCO y otros organismos regionales han sido fundamentales al promover programas de educación para la paz, la diversidad cultural y la interculturalidad. Y no se trata solo de documentos, también han impulsado proyectos y campañas que fomentan la solidaridad y combaten la discriminación en la vida cotidiana. En resumen, estos organismos no solo nos ofrecen un marco legal o teórico, sino también experiencias y recursos que podemos aplicar en nuestras realidades locales. Educación para la paz. Pasemos ahora a un aspecto central. ¿Qué significa educar para la paz? Una primera idea es que los derechos humanos constituyen la base de la convivencia social, y a partir de ahí, la educación para la paz puede entenderse como un enfoque que abarca varias dimensiones. En primer lugar, está la dimensión cognitivo-afectiva, que busca formar una conciencia crítica, empática
y capaz de ponerse en el lugar del otro. En segundo lugar, tenemos la dimensión sociopolítica, que apunta a una ciudadanía activa y participativa, comprometida con la democracia. Y en tercer lugar, la dimensión ambiental, que nos recuerda que no podemos hablar de paz si no cuidamos de nuestro entorno natural. De esta forma, la educación para la paz no se queda en buenas intenciones, sino que se traduce en prácticas educativas que abarcan la mente, las emociones, las relaciones sociales y el cuidado del planeta. Aprendizajes transversales. Un punto que merece especial atención es el de los aprendizajes transversales. ¿Qué significa esto? Que la educación en derechos humanos no puede limitarse a una materia o asignatura específica, sino que debe impregnar todo el currículo. Esto supone que en matemáticas, ciencias, historia o arte, siempre haya un espacio para reflexionar sobre valores, equidad y diversidad cultural. Dicho de otro modo, los derechos humanos no son un tema aislado, sino un hilo conductor que atraviesa toda la experiencia educativa. Además, este enfoque está en sintonía con muchas reformas educativas actuales, que justamente buscan priorizar el pensamiento crítico, la cooperación y la construcción de una cultura de paz. Así, la transversalidad convierte a la escuela en un espacio coherente, donde lo que se enseña en cada área refuerza la formación integral del alumnado: educación, democracia y convivencia. Si llevamos estas ideas al terreno de la democracia, encontramos que la educación debe orientarse a formar personas capaces de vivir en sociedades democráticas. Y esto no se logra únicamente con contenidos teóricos, sino con experiencias de participación, cooperación y comunicación solidaria dentro y fuera del aula. Aquí el papel del profesorado es crucial. Las y los docentes no solo transmiten conocimientos, sino que modelan actitudes, crean ambientes de respeto y guían procesos de convivencia. Lo mismo ocurre con los agentes sociales. Familias, organizaciones comunitarias y medios de comunicación que complementan la labor escolar. Además, no debemos olvidar la evaluación. Evaluar la educación en derechos humanos no significa poner una calificación tradicional, sino valorar los progresos, reconocer los desafíos y ajustar las estrategias pedagógicas. En este sentido, la evaluación se convierte en una herramienta de crecimiento colectivo. Propuesta curricular y experiencias. Para cerrar, el autor propone un modelo curricular problematizador que busca que los estudiantes se enfrenten a situaciones reales, reflexionen críticamente y propongan soluciones. Un recurso muy interesante que sugiere es el uso del texto literario, ya que la literatura permite abrir la imaginación, despertar emociones y conectar con la dignidad humana desde la experiencia estética. Asimismo, vale la pena mencionar experiencias concretas, como la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO, que ha promovido aprendizajes compartidos en distintos países. En América Latina, también encontramos proyectos educativos que demuestran cómo la educación en derechos humanos puede transformar la convivencia social, especialmente en contextos de desigualdad o violencia. De este modo, la conclusión es clara. Educar en derechos humanos no es solo una estrategia pedagógica, sino una apuesta ética y política que nos permite imaginar y construir sociedades más justas, solidarias y en paz.